En el material que les mandé, me basé simplemente en el material que les mandé, en donde tiene, digamos, en la parte de resumen, tiene una clasificación más corta que en el desarrollo y que da, digamos, digamos las patologías que pueden sucederse en el aparato cardiocirculatorio, digamos, más comunes, frecuentes o importantes. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología del aparato circulatorio, estamos hablando que estamos llegando al... Esperen que hay alguien que quiere entrar. Profe, Sí. una pregunta, ¿el PowerPoint anterior lo va a subir? El de sistema linfático, sí. A ver, ¿cómo está este PowerPoint? Esperen. Esto es algo que en algún momento me hubiera gustado verlo, que es la unión del sistema circulatorio con el respiratorio, cómo se entrelazan las funciones, pero no sé si vamos a llegar. A ver. El anterior, el tema es el siguiente, capaz que se los mando igual así. Yo había hecho esto como para poder, digamos, ver el sistema linfático, porque aparte es un sistema que tiene mucha importancia, es poco conocido, y más que nada para, digamos, mostrarle el tema de la importancia que tiene en inmunológico y lo asociado que está en muchísimas de nuestras cuestiones, ¿no? El recambio de las poblaciones sanguíneas, la parte inmune, y después había hecho a continuación un repaso, ¿no?, de los temas más importantes de, de la parte de general, como para hacer un repaso. Y los tengo todo en el mismo lugar. Y esto es parte de la próxima presentación, que la vamos a dejar para la próxima clase. Se las mando así igual, o quieren que se las corte en lo de hoy. No, ya está, profe, mándela completa, total ya queda. Ya les queda. Bueno, sí, está bien. Sí, yo había hecho una diapositiva en blanco como para decir, bueno, acá paro y conseguí unas nuevas imágenes, pero es más de lo mismo. No deja de ser más visual. Pero bueno, era un repaso de todo el circuito cardíaco. Otra vez veíamos esto. Otra vez, bueno, volvemos a repasar el mayor y el menor. Venas, arterias capilares, bueno, es un poquitito repaso. Que igual que la autoevaluación de recién, que fue más o menos así. Bueno, se la mando completa entonces. Y esta segunda parte la vamos a ver, le voy a poner simplemente en la hoja en blanco que dije repaso y ya está. Fisiología de aparato circulatorio, les vuelvo a repetir, digamos, se los mande o no se los mande, es lo mismo que, y en el mismo orden que está acá. Acá tiene, digamos, una parte que es general del aparato circulatorio, ¿no? Y acá tenemos que diferenciar, a ver qué es la palabra que quiero marcar un poquitito. Cuando se habla de fisiopatologías en general, se diferencia de dos palabras: signos de síntomas. ¿Mm? Eh, entonces, por ejemplo, si yo soy un paciente que llego a transfundirme porque tengo bajas plaquetas, ¿no? El síntoma, digamos, es que estoy sangrando. ¿Sí? Y el signo puede ser los puntitos rojos, las petequias que tengo en el brazo. Típico de paciente que se está quedando con pocas plaquetas, que se le empieza a hacer puntitos rojos. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia. Signos es lo que más o menos se evidencia desde algún lugar, ¿m? O eso que busca a veces el médico cuando les baja en el ojo, ¿no? O les mira la garganta, y el síntoma, ¿no? Cuando mira la garganta porque usted tiene una picazón, y el síntoma es la tos. Entonces, digamos, empezar a pensar que, digamos, las manifestaciones fisiopatológicas
están unidas a signos y síntomas. Y en este primer caso vamos a tener de ellas, ¿no? Disnea, dificultad respiratoria, sobre todo cuando se acumula líquido en los pulmones y el corazón izquierdo, y no es capaz, porque el corazón izquierdo no es capaz de expulsar toda la sangre que llega, aumentando la presión en las venas pulmonares, disnea. Eso sería, digamos, cómo se sucede. La disnea se sucede como un signo cansancio y un síntoma, ¿no? Dificultad respiratoria. Entonces acá lo que vemos es esto de me falta el aire, ¿no? Como un síntoma de esta cuestión del pulmón que está, digamos, atravesado por una cuestión de poca posibilidad de ejercer su función porque está llena de líquido. En el edema... Profe, Sí, Profe, ¿está grabando? ya te digo. Por la vez pasada... Ah, no. ¿Está grabando? Ah, sí, ya estamos con 10 minutos. Bueno. No, me fui a la otra. Esta se la voy a tener que cerrar porque voy a poner desde acá repaso. Así ya la cierro. Si no, abro todo el tiempo la equivocada. Insertar. ¿Por qué no me agarraste? La grabo y ya cierro esta. Esto lo minimizo y me quedo con la que estamos viendo. Bien. Entonces, en el edema, ¿cuál puede ser el signo? Y la pesadez en la caminar, en los pies, digamos, cualquier situación que se dé, digamos, en donde ustedes, digamos, vean algún signo, alguna señal, ¿no? Con respecto a que no se sienten tan cómodos. Se supone que, si ustedes vamos a la definición basal de la OMS, digamos, la persona que está sana es una persona que se siente, digamos, con, digamos, un estado, digamos, de placentero con su cuerpo y su funcionamiento, o sea, se siente, digamos, apto. Desde algún lugar, si hay alguna dificultad o algo que no nos hace sentir tan bien, bueno, ya estamos entrando en algún síntoma, ¿sí? Que tiene que haber dado algún signo, ¿no? Alguna señal. El edema, bueno, podemos tener una pesadez en las pies o una señal de que se nos hincha. A ver. Se nos hincha o se nos sentimos que se nos hinchan las manos o los dedos, los pies, y bueno, es, digamos, un signo que puede, digamos, estar acompañado por una acumulación de líquidos en los tejidos, ¿sí? Y que, digamos, no puede ser drenada por la sangre. El punto, ¿no?, de edema es que, bueno, ya lo vimos en una presentación. Igualmente, cuando hagamos el repaso, vamos a pasar rápido por shock y edema también. La cianosis es, digamos, una falta de, digamos, de oxigenación adecuada. Cuando ustedes retienen mucho tiempo la respiración, se van poniendo cianóticos. Puede pasar en los chiquitos cuando nacen, cuando los hacen nacer, que nacen a veces con los dedos azules, violetas, ¿no? Por la falta de oxigenación. Es lo mismo que nos sucedería, bueno, ante la presión en un lugar central del cuerpo, ¿no? O, digamos, el cuadro que le puede dar a alguien que es asmático. Alguien que es asmático, que le empieza a faltar la respiración, y
tiende a colocarse, digamos, en esa situación. Entonces el signo sería la coloración azulado, el síntoma sería esta falta de poder, digamos, oxigenar distintos tejidos. El síncope se supone que es una pérdida momentánea de conciencia, a veces puede estar acompañada por dolor precordial, por dolor de cabeza, por alguna cuestión que tiene que ver con también lo emocional, pero es un desvanecimiento, puede ser también, digamos, a nosotros nos pasa con los, esperen que voy a poner así, se ve más grande, puede pasar con los donantes que se nos desvanecen por una hipovolemia, digamos, a veces puede haber un signo previo, pero a veces el síncope es, digamos, de una de esas manifestaciones que se da en forma muy, muy rápida y espontánea, ¿no? Y se pierde, digamos, la conciencia muchas veces, ¿no? Si la persona, digamos, no tiene antecedentes graves, el tema del síncope es más riesgoso, ¿no? Digamos, la consecuencia del síncope o la caída, ¿no? O la pérdida, digamos, de motricidad, por lo cual la persona se cae y se puede golpear, que el síncope en sí mismo. Porque la mayoría de las veces, si es por alguna cuestión de desvanecimiento momentáneo, la persona rápidamente entra en conciencia, pero en ese segundito que se desvaneció, pudo haberse ocurrido alguna situación, digamos, de accidente o trauma, que termina a veces siendo más importante que eso. Nos ha pasado, recuerdo, en un servicio que trabajé en el hospital de clínica, que en la zona donde tomaban el café, ¿no? Después que donaban, se les daba un café con unas galletitas, algo así, había una mampara de vidrio, ¿no? Y una vez se desvaneció uno y se cayó sobre el vidrio, rompió el vidrio, o sea, si hubiera sido una pared, quizás se deslizaba por la pared o se hacía un chichón, pero como fue sobre un vidrio, terminó en la guardia, ¿no? Como otras veces terminan en la guardia con una tomografía por un desvanecimiento momentáneo, por hipovolemia, y terminó siendo más complicado la caída que el momento que perdió la conciencia. El dolor precordial, ¿no? Que se puede irradiar a partes grandes del cuerpo, incluso a la parte estomacal, puede ser un inicio, ¿no? O concomitante a una situación de infarto. Ya sea el infarto o una situación de pericarditis, que sería una situación, digamos, de infección entre los músculos cardíacos, digamos que generan esta cuestión de dolor en el pecho muy fuerte, ¿no? Que se puede irradiar a gran parte del cuerpo y dar incluso dolores desde la cabeza hasta el estómago. Bueno, es típico de una situación de infarto o preinfarto. Y es muy intenso. El dolor en estas cuestiones es muy, muy intenso. Hay algunos que aconsejan cuando se sucede esa situación y es una persona que ya sabe que tiene presión alta o digamos que tiene algunos indicios para saber de que había alguna insuficiencia cardíaca o algo, digamos, para lograr que el corazón no pare, ¿no? Por un rato, porque el infarto no es solamente que pare el corazón, sino que hay células muertas, hay necrosis de parte de algunas células del corazón. Hacen esos ejercicios, ¿vieron? De toser muy fuerte, pero esas toses que se les sale el pecho, ¿no? Como para ayudar a que el corazón no se frene. Bueno, la hipertensión o hipotensión, que es la variación de la presión arterial, son justamente situaciones que se van dando con el deterioro de algunas funciones de distintas partes del organismo, ¿no? Como puede ser la renal, la respiratoria, incluso por insuficiencia cardíaca, y también hay un aumento por la edad o por condiciones, ¿no? Que no las puse acá, pero en el apunte de Stan, que eso es importante, saber que hay condiciones de factores de riesgo, ¿no? La presión arterial también nos está hablando de cualquiera de estas situaciones, ¿no? Obesidad, tabaquismo, gente que, con mi caso, yo tengo todas estas condiciones, que
que no hace deporte, que se la pasa sentado, o digamos que tienen condiciones de ese tipo, es indudable que la presión arterial es un marcador, digamos, de riesgo, acá como dice un factor de riesgo, para que veamos aumentada la presión arterial. El aumento del pulso, ¿sí? Que ya lo vimos como taquicardia o descenso bradicardia, que es la frecuencia del ritmo cardíaco, que pueden entrar en arritmias, ¿sí? O debilitamiento. Entonces, arritmia es cuando el pulso cardíaco se da justamente arrítmico, fuera del ritmo, ¿no? Sabemos que nuestro pulso se da mediante un sistema, en uno de los videos de este Instituto CAN está ese tema, que se da tan, 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 tan. Es un sonido que después que ustedes escuchen varias veces o tomen varias veces la presión, van a incorporarlo, ¿no? Que es muy, muy rítmico. Bueno, si se altera ese ritmo, si se altera, digamos, la secuencia de ese ritmo, nos habla de una arritmia. Puede ser que esa secuencia se altere en forma aumentada, ¿no? Y se dé más rápido, también puede ser que se altere y también se dé más débil. Y eso puede generar, digamos, o ser, digamos, indicio de distintas patologías. La alteración de la fuerza del pulso débil, ¿no? El pulso débil, ya, digamos, yo que no, de cardiología, más que esto, no sé, pero lo vemos, el pulso débil, por ejemplo. Pero el tema es que yo no sabría, digamos, dimensionar el riesgo. Pero si ustedes se toman el pulso, ni bien se despiertan a la mañana, van a ver que van a tener que poner el dedo con muchas ganas, les va a costar mucho. ¿Por qué? Porque la actividad cardíaca y respiratoria bajó tanto que cuesta mucho encontrarla. Si lo hacen después de un movimiento, después de alguna acción digamos, deportiva o de gasto de energía, ¿no? O aumento de gasto cardíaco, van a ver que el pulso se les acelera. Sé que ahora es un punto central en esto del COVID, ver ese pulso disminuido porque el pulmón exige menos oxígeno porque está comprometido por el virus y a su vez la circulación exige menos movilidad porque no tiene oxígeno para repartir. Pero digamos, ¿cuáles todas las condiciones que se puedan en un pulso debilitado? No sabría decirles, pero bueno, es un indicador. Ustedes saben que el pulso siempre está un poco por encima, ya que las contracciones del corazón es un poquitito antes de un segundo cada uno. Por lo tanto, termina dando que nuestro pulso normal está por encima de los 60 segundos, sino en 70, más o menos, u 80. Cuando se debilita, podría ser un marcador de algo, que tiene que ver con lo cardiovascular, vuelvo a decir, pero también puede tener que ver con lo respiratorio y cardíaco, ¿no? Lo cardiorrespiratorio. Bueno, las dilataciones vasculares, cuando las venas, digamos, las venas se ensanchan o se estrangulan, ¿no? O al caso de esta aneurisma, se dilatan, se hacen las paredes muy finas y se hacen como globitos alrededor de las es el caso típico de las varices, ¿sí? Que en esos casos, digamos, ahí se dilatan y se van, digamos, interrumpiendo, digamos, el circuito y se quedan concentradas sangre. Entonces eso es parte también de una indicación de un mal retorno venoso y que habitualmente las venas que son más externas, externalizadas, terminan mostrando sobre la dermis algún color azulado, violeta de sangre que está más cianótica. O sea que se queda con el color, digamos, sin oxígeno, ¿no? Todo dióxido de carbono y se sigue llenando de dióxido de carbono hasta, digamos, tomar un color más oscuro. Bueno, la fiebre es un signo, ¿no? De casi todas las patologías. Ustedes saben que cualquier patología habitualmente que tiene asociado algún elemento infeccioso o que pueda provocar algún tipo de grado de inflamación, va a estar acompañado con fiebre. Y es común a muchísimas patologías, por no decir la mayoría. Esto es, digamos,
son signos y síntomas generales de un grupo de valoraciones que podemos hacer, ¿no?, sobre las patologías específicas que son las que vienen en las próximas. Acá las divide el artículo, ¿no?, en patologías, digamos, más típicas del corazón, de vasculares, de venas y arterias, y las que afectan al sistema linfático. Bueno, y las explica desde lo fisiopatológico, ¿no? La anterior las describía, acá las describe desde los signos y síntomas, y acá ya más o menos las desarrolla desde lo fisiopatológico. Son alteraciones de la frecuencia ritmo debido a trastornos de generación o transmisión del impulso eléctrico. Entonces ya acá establece que las arritmias muchas veces se deben a una generación, digamos, rítmica infrecuente, y puede deberse, por ejemplo, a esta acción del sistema nervioso sobre el corazón. Algunas de ellas son muy peligrosas, como la fibrilación ventricular, ¿no?, en la que el miocardio ventricular se contrae en forma irregular y con poca fuerza, por lo que no es capaz de expulsar la sangre de su interior, ¿sí?, cuando la sangre queda retenido, y por eso es que existe el aparato ese que es el desfibrilador, ¿no?, cuando el corazón se separa, se queda con la sangre dentro del corazón, y el desfibrilador le genera los impulsos eléctricos en forma muy exagerada para que el corazón bombee. De esa manera, digamos, las arritmias toman, digamos, distintos niveles de gravedad. Desde un ritmo variado, pérdida del impulso eléctrico, ¿sí?, de la línea de transmisores eléctricos que hay por encima del corazón y tabiques del corazón, o como una cuestión ya casi de paro cardíaco, en donde se necesita que el corazón evacúe la sangre que tiene para poder seguir, digamos, la oxigenación al resto del circuito, ¿no? Insuficiencia cardíaca, supongo que es muy amplio. El corazón no es capaz de expulsar toda la sangre que le llega. El corazón, digamos, se alenta. Pierde capacidad de elasticidad, de contractibilidad. Insuficiencias cardíacas, por ejemplo, nosotros cuando ustedes vean enfermedades transmisibles por transfusión, van a ver que los pacientes que tienen, digamos, el parásito de Chagas entran en insuficiencia cardíaca, ¿no?, que es justamente uno de los indicadores y signos más comunes de lo que después va a ser su patología, ¿no? Y el corazón se agranda, crece, pero cada vez con menos elasticidad, ¿no? Es como cualquier, digamos, situación elástica, ¿no? Y pierde posibilidades de contracción y va creciendo en tamaño. La insuficiencia cardíaca genera aumento, ¿no?, del tamaño del corazón. Es más frecuente en la edad adulta y se debe a que el miocardio pierde su capacidad de respuesta a la carga ventricular. Se puede afectar el corazón derecho, la parte izquierda o ambos. La insuficiencia cardíaca derecha provoca un acúmulo de sangre en las venas, cavas, y por lo tanto un aumento de la presión venosa que se transmite. Claro, porque, digamos, según si es que la insuficiencia se va dando en unas partes específicas del corazón, van a debilitar el ingreso de la sangre o el egreso. De esto, aumento de presión venosa retrógradamente, que eso significa que las venas, que recuerdan que van llevando la sangre hacia el corazón en todo un trabajo que tiene que ver desde las válvulas linfáticas, el retorno venoso y lo muscular, y recuerdan que dijimos también la parte respiratoria que ayuda a aumentando los pulmones cada vez que inspiramos o expiramos, todo ese mecanismo a raíz de la deficiencia de la parte de toma de sangre venosa del corazón se va frenando y hace que incluso la sangre venosa pueda detenerse o ir descendiendo, produciendo ingurgitación. Ingurgitación es cuando
Ustedes les pasa cuando a veces si comen demasiado o están con algún parate estomacal, es cuando la comida le va y le viene, le va y le viene, ¿no? Digamos, entonces la sangre hace un tramo de ida, después vuelve, hace un trabajo de ese tipo. El aumento del hígado, de la presión venosa en el hígado, aumento del tamaño, hepatomegalia, el sistema porta, que es el sistema porta, aurícula y ventrícula porta, venas porta y arterias porta son, digamos, una vena de entrada al hígado y una de salida, son, digamos, los sistemas vasculares más grandes casi. Después de la aorta, ¿no? La arteria portal o porta del hígado es de las más grandes, igual que en la parte venosa, ¿no? Son digamos, el hígado tiene, digamos, una irrigación sanguínea de ingreso y egreso de mucho volumen. Izquierda provoca un acúmulo de sangre en las venas pulmonares. Claro, si es del otro lado, detiene la parte de la circulación menor, aumento de la presión venosa a nivel pulmonar, que se transmite produciendo tos, hemoptisis, que es sangrado de la boca y de los pulmones, disnea y cianosis. Claro, porque acá, digamos, estos síntomas se refieren a la poca oxigenación que tiene el corazón, y cianosis, que es el color que se pone típico los órganos cuando no tienen oxígeno, ¿no? La disnea, que es la interrupción del intercambio, y puede haber incluso sangrado del corazón por concentración de mucha sangre en el pulmón. Bueno, el isquemia. Se produce por una obstrucción. Isquemia ya es obstrucción, ¿no? Conocemos que hay cuadros de isquemia a nivel cerebral, que es la ACV, cuando la irrigación sanguínea a nivel cerebral produce la muerte de muchas neuronas, pero a nivel cardíaco es la obstrucción de las arterias coronarias o sus ramas, o sea, las arterias que, digamos, proveen sangre al corazón, por acúmulo de grasas provocadas por la deficiente oxigenación del miocardio, por isquemia, angina de pecho, Angor, son todos, digamos, las patologías asociadas a la isquemia cardíaca, que puede ir acompañada de necrosis, cuando se mueren células del corazón, que es el infarto de miocardio o muerte súbita. En ambos casos cursa con dolor precordial. Esto se asocia mucho a lo que habíamos visto en la imagen anterior del dolor precordial, ¿no? Como un síntoma de esta patología isquémica. Bueno, isquemia, taponamiento. Estenosis, ¿no? Es, digamos, obturación. ¿Sí? Si ustedes alguna vez regaron con la manguera su jardín, habrán visto que se les dobla la manguera, bueno, y no llega el agua. Bueno, eso es una estenosis. Ahora, si la manguera está tapada, ¿no? Sería una isquemia. Entonces, cualquier situación en donde el sistema, ¿no? Digamos, se dobla, se quiebra o se genera algún cambio, digamos, del circuito, y hay un doblamiento. Bueno, ahí se genera una estenosis, que puede ser a nivel de las válvulas cardíacas, o también puede ser parte de los circuitos alrededor del corazón. Bueno, esto no sé por qué está acá. La fiebre reumática no sabía que estaba. Es autoinmune, de una infección generalmente amigdalitis, anticuerpos. Carditis, que son inflamaciones cardíacas. Claro, esto pasa con muchas cuestiones. Yo sabía con la cuestión dental, les dije, creo que la vez pasada, que se inflama y se infecta el corazón en sí mismo por inflamación de las partes dentales, o en este caso habla de
tejido conectivo, que es el que une todo el tejido, la sangre también es tejido conectivo, muchos órganos, siendo frecuente la inflamación. Si esa inflamación o esa infección se queda en el corazón, se genera una insuficiencia cardíaca y alteraciones valvulares. Pero esto no sé si es solamente restringido a la fiebre reumática. Hay muchísimas patologías que pueden, digamos, llegar a una inflamación generalizada y a una carditis o pericarditis, que son todas infecciones inflamaciones a nivel del corazón. Estas son patologías cardíacas. Bueno, estas son de arterias y venas. Trombosis es un proceso en el cual se obstruye algún circuito vascular por depósitos de lípidos, lo que se llama ateroma, lo de la arteriosclerosis, ¿no? Que son ateromas que van generando obstrucciones, y que esa obstrucción se debe a que estos depósitos de lípidos vayan, digamos, directamente a interrumpir el circuito. Muchas veces lo hacen asociados con coágulos de sangre y de plaquetas, y dificultan habitualmente el retorno venoso, y digamos se ve siempre con un edema o con una zona que está hinchada o inflamada. Si la trombosis se da, digamos, en distintos puntos, como dijimos en el caso del ACV isquémico, es porque se dio a nivel de cerebro, y si no, se da a nivel coronario. Un ACV a nivel coronario, y puede cursar con edema, ¿no? Entonces, trombosis es el desprendimiento o la obstrucción de alguna línea vascular a partir de un elemento que genera, digamos, una especie de trombo, ¿sí? de elemento que empieza a circular, que es sólido, que tiene, digamos, capacidad por el tamaño que tiene de quedar atrapado en algún lugar en donde no pueda pasar, y eso frena, digamos, el circuito vascular. Embolia. Si la obstrucción vascular se produce a distancia, es decir, lejos del punto que se formó el trombo o del punto que se introdujo, cualquier sustancia que obstruye un vaso sanguíneo, grasa, aire, se habla de embolia. Un fragmento de ateroma o un coágulo puede saltarse, pasa a denominarse émbolo y quedar libre en la sangre. Viaja por los vasos sanguíneos hasta que llega a uno con calibre que no permite el paso del émbolo, produciéndose la obstrucción. Cuando se produce un trombo, una embolia, una rotura, un vaso sanguíneo cerebral, aparece un complejo sintomático llamado ACV. Claro, bueno, acá yo creo que cuando les decía trombosis le estaba más definiendo embolia que trombosis. Entonces, digamos que para diferenciarlo, trombosis. Se trata de un proceso local que produce una obstrucción vascular. Acá es local y acá es a distancia. Esa sería la diferencia. Es un proceso local con un aumento de lípidos o cualquier situación que se da en el mismo lugar vascular o un ateroma y obstruye parcial o totalmente el flujo de la sangre. Y acá es cuando, yo lo definí mal, pero no, esta diferencia. Y embolia sería cuando se debe a una distancia. En algún lugar se originó el trombo, y en otro punto se da la obstrucción. Entonces acá es en el mismo lugar en donde se va originando el cierre o taponamiento del circuito vascular, y acá es cuando se origina la obstrucción en otro lugar, lejos del punto donde se formó el trombo, y seguramente ese trombo va a llegar hasta lo que dé su diámetro, ¿no? Donde llegue a un lugar donde no va a poder pasar. Sí. O sea que la embolia es el desplazamiento del trombo, digamos, claro, pero para ubicarse en otro lugar. En un lugar en donde, claro, ya sea más grande que lo que por el vaso que tiene que pasar. Porque acá dice vaso sanguíneo hasta que llega a uno con un calibre que no permite el paso del émbolo, produciéndose la obstrucción. O sea que viaja por los vasos sanguíneos hasta que llega a un punto en donde no permite el calibre pasar
y ahí es donde se obstruye. O sea que se puede originar en un punto del organismo y se va, digamos, desplazando hasta originar ese problema. Sí, A mi mamá le agarró una ACV por un trombo que se le hizo, ¿no? sí. Y como ella tiene un agujerito en el corazón, como que le pasó por ahí y se le fue al cerebro. ¿Eso sería una embolia? Eso es una embolia, entonces. Sí. Pero decime, ¿por qué tiene eso? ¿El agujerito? Sí, ¿qué es lo que tiene el corazón? Como que le dijeron que todos nacemos con el agujerito en el medio del corazón, pero que a ella no se le llegó a cerrar, entonces cuando se le hacen los coágulos le pasan por ahí. Ah, es una cuestión de dentro del corazón. Claro. Ajá. Digamos que se abre demasiado las válvulas de las cavidades, capaz, y, y deja pasar, digamos, elementos de tamaño mayor que el que tendría que dejar pasar. ¿Y otros problemas cardíacos no le trae? Porque ya con una ACV cerebral ya... Tuvo ¿cómo? dos ACV tuvo. Y le están dando aspirina todo el tiempo, algo que no le Está da con anticoagulantes, sí. Pero está directamente. bien, no tiene ninguna secuela física ni nada. Bueno, pero le hicieron una tomografía de la Sí, cabeza todo. y tuvo perdió dos. muchas neuronas, porque cada Sí, vez que llega una ACV sí, se le quemaron como que 2 neuronas con él. y perdió motricidad, habla, No, nada. poder de entender las cosas, porque también puede ser por lo cognitivo que te des cuenta, ¿eh? Sí, todo. Usted la ve y está normal, como que no dice que tenía nada. Sí, porque ella es joven, capaz que vieron que las neuronas son de las células que se regeneran más lento que cualquier otra célula y en alguna edad ya ni se regeneran. Capaz que si eso le agarró de muy joven, tuvo capacidad el organismo de, digamos, reponer neuronas, pero 35 tenía. sí. Bueno, y tiene que estar asustada todo el tiempo, me imagino. Sí, no se puede lastimar, no puede hacer fuerza, tiene que estar, bueno, con los anticoagulantes todo el tiempo. Sí, con el riesgo de que, claro, de que esos anticoagulantes, si tenés un accidente, después sangres un montón. Claro. Por venir un accidente cardiovascular, terminás, digamos, teniendo el riesgo de un sangrado masivo. Sí, no puede tener ningún accidente, nada. Sí. Bueno, pero claro, todo es, digamos, una cuestión física del corazón. Claro, bueno. Bueno, con todo esto capaz que vas entendiendo más cosas, como para poder ver. Pero yo no sabía que el corazón tenía también una capacidad de filtrar. Para mí, digamos, lo que vos me decís es importante porque me estás hablando que el corazón también tiene capacidad de, digamos, filtrar. Claro, a ella le dijeron que cuando hace el intercambio de oxígeno y todo eso, Sí, como que si ella se le formó algún coágulo en alguna parte del cuerpo, pasa por ahí, por el corazón y se le va a la cabeza. claro, pero en Pero algún es lado. algo que ella tampoco sabía que tenía esa cosita. Sí, 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 sí. Sí, bueno, la vas a tener que cuidar. Sí, y el otro tema eso no lo hablamos porque no va, pero es muy típico que estos pacientes, como el caso de tu hermana, eso está bueno ahora que me lo acordé, Mi mamá. de tu mamá, reciben anticoagulantes, ¿sí? Anticoagulantes, o sea que todos los Profe, pacientes... Sí, ¿me puedo hacer una consulta? Yo tengo sí. mi nena que nació con el agujerito en el corazón y todavía no se le cerró. ¿Eso puede traer alguna causa? Pero ella ¿qué edad tiene? 2 años. 2 años. ¿Y qué te dijeron cuando nació? A ella me la dejaron en neo una semana. Sí, Le hicieron ecografías, todo. Está en el Posadas todo eso, profe, así que sí, usted ya está. sí, Y me dijeron que supuestamente a los 2 años eso se le iba a cerrar. sí. Y con el caso de la pandemia y todo eso, o sea, le hice estudios, todo, y todavía no se le cerró. Ah, pero ya le hiciste estudios, ya tiene 2 años. Sí, porque me dijeron que le haga a los 2 años una ecografía que supuestamente ya iba a estar cerrado ese agujerito.
Bueno, ¿y qué te dijeron en la ecografía? ¿Que no está cerrado o que se está cerrando? No está cerrado, porque nació con eso. Que Bueno, supuestamente se va a cerrar ahora en los dos. bien, ¿y ahora qué signos y síntomas tiene? No tiene ningún signo ni síntomas. O sea, está todo bien. Pero Sí, con lo que hizo esta chica, me asustó un poco. claro. Mi sobrino lo tuvo también y ahora tiene 3 y ya no lo tiene. Claro, Mirá. O sea, se y- le puede cerrar a partir de ahora, en adelante. Claro, se le Sí, puede sí, cerrar, eso Es normal, sí. sí, depende de la eso son, claro, son fechas ideales que te dan siempre, ¿sí? El chico a los 2 años y medio tiene que dejar el pañal, sí, bueno, pero van a tener chicos que lo dejan a los 3 años y medio. Qué sé Claro. yo, chicos que tienen que Claro, tomar, digamos, la teta hasta el año, bueno, pero chicos que a los 8 meses ya no quieren más y otro que al año y medio y sigue tomando, claro. pero no quita la preocupación. Eso Sí, no. Igual me no dijeron tiene que control. estar O sea, después de que salió ella de Neo, me sí. dijeron que controles si, no sé, cuando duerme tiene algún como silbido al respirar Sí, ahí es o... típico de, claro, vieron que ya, eso lo hablamos en la clase pasada, los ronquidos, los Sí, silbidos, la disnea, sí, las apneas, son todas cuestiones respiratorias que en realidad tienen que ver con lo cardíaco, sí. claro. Sí, ese es mi Sí, temor. sí, 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 sí. O sea que si ella hace ejercicio, digamos, no, Tiene 2 años, profe, no... O sea, no, pero se vuela, mueve todo el todo tiempo a esa normal. edad, se mueve todo el tiempo a esa edad. ¿No ves que Sí. le esté faltando oxígeno, que se sienta? No, 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 para nada. claro. No, y va a tener que llevarlo. No sé, ¿quién los ve? Un cardiólogo infantil los tiene que ver. Sí, 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 ahora, no sé, pasa que con esto tampoco me dan fecha sí, recién para, no sé, enero del año que viene, ponele. O sí. sea, es mucho y, o sea, por más que no tenga ninguna patología ni nada por el estilo, preocupa. No, la otra, ¿sabés qué? Siendo ahí el Posadas y que atienden Sí, las 24 horas y te atienden más o menos rápido, es que si vos tenés los estudios, te vas a la guardia de pediatría. Un pediatra, por lo menos, no será un cardiólogo infantil, pero claro. por lo menos te puede dar un poco más de idea si vale la pena ya empezar a asustarse o dentro de 6 meses o esperar. Claro, Y no tenés que esperar, sí, esos turnos. Ahora no están dando turnos, están cerrando, el hospital se está cerrando, claro. está muy cerrado, se está tratando de dar todo electrónico, Sí. que no vengan a buscar ni siquiera los resultados, pero Sí, sí. no, vi que la verdad que el Posadas está muy saturado, profe, también. Sí, pero bueno, está saturado, la mitad del personal está o por chicos trabajando o por enfermedades previas, también está faltando. Nosotros somos muchos menos en el servicio. Mucha gente que se desapareció en marzo del año pasado y todavía no volvió, ¿viste? Sí, Con todas estas licencias que se les da, ¿no? Que bienvenido sea a ellos, pero el resto que queda, claro. pero bueno, vamos a hablar de esto, porque si no queda la grabación, la charla de café del día. Bueno, pero sí, sí, no, mira, si estás muy asustada, no vale la pena teniendo la guardia ahí, el Posada que atiende en pediatría y la guardia atienden rápido, de última te vas con los estudios de una pediatra de guardia. Algo más te va a poder decir que lo que te puedo decir yo o alguien que, digamos, que por lo menos te dé tranquilidad o te diga, no, hace un estudio adicional, bueno, saca turno, o capaz que hasta te pueda apurar el turno del cardiólogo infantil. Pero es conveniente que se exponga ahora en una guardia, yo diría que espere. No, y bueno, ahora en algún momento esto va a parar un poco, en 1 o 2 meses tiene que frenar, no creo Por que eso, pueda ya, seguir. ya, ya no es necesario. No, Claro, no, aparte no tiene ningún, no sé, como ningún síntoma, ni nada, que le falta el aire, ni nada por el sí, estilo. sí, 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 Tampoco es de alto riesgo, sí, pero espero, no sí, sé. Tampoco la quiero exponer a ella como está la cosa, como dice Janina. sí, 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 sí. Sí, que más riesgo es para vos que para ella, Sí, porque los chiquitos totalmente. no están mostrando mucha. Pero bueno, sí. Bueno, pero está bueno que tu compañera te diga que ella le pasó lo mismo y que a los 3 años ya Sí, no, no, me quedo tranquila, sí, que no es la primera vez, ¿no? sí. Bueno, Gracias, bueno, profe.
No, yo les digo, lo que es fisiopatología de esto, fisiología más o menos me defiendo. Fisiopatología es un mundo, esta parte es para un médico. Hipertensión, bueno, la hipertensión arterial, ¿no? Lo que llamamos la presión alta de los pacientes, es interminable la cantidad de causas que les puede dar, ¿no? El aumento de la presión arterial puede tener numerosas causas, como enfermedad de riñón, del sistema endocrino. En otras ocasiones se debe a una pérdida de elasticidad arterial. La rigidez provoca el aumento de la resistencia periférica y la presión. Puede comenzar con manifestaciones leves, como cefalea, como signos, ¿no? Sangrado nasal, epistaxis, mareos, pero si se mantiene la presión alta, se alteran los vasos sanguíneos, que se pueden engrosar y pierden elasticidad, por lo que pueden aparecer arteriosclerosis, cardiopatías, enfermedades renales, accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales permanentes. Por eso es que la hipertensión arterial en sí misma, ¿sí?, no nos dice qué tiene el paciente. El paciente tiene presión alta y yo no sé qué es lo que tiene. Ahora, que hay algo que no anda bien, seguro. O sea, en realidad es la punta de un iceberg. A partir de la hipertensión del paciente hay que empezar a revisar un montón de situaciones que tienen que ver con lo cardíaco, con lo respiratorio, con lo renal. Acá dice otra cosa más, con lo endocrinológico, ¿no? Pueden aumentar con pacientes que tengan algún trastorno endocrinológico, o sea que es, digamos, la puerta de entrada a tener que al paciente revisarlo y ver cuáles son todas las posibilidades que tienen de tener, digamos, una enfermedad de base que sí pueda ser importante, ¿no? Eso es como hipertensión. Aneurisma es la dilatación arterial producida por una debilidad de su pared, si en una parte, ¿no?, de todo el trayecto de las arterias se debilita una parte, en esa parte se arma una especie de globito, una zona donde pierde, digamos, elasticidad y se debilita la pared, y a partir de eso se va formando. Lo que sucede es que ese debilitamiento en una zona puede llegar a terminar siendo un trastorno en el movimiento sanguíneo también, o por la destrucción de esa parte, ¿no? Una dilatación arterial producida por una debilidad en su pared, los aneurismas provocan remolinos sanguíneos que facilitan la coagulación, la formación de trombo y émbolos. Además, la debilidad vascular puede provocar la rotura de una arteria, y eso sí ya es muy grave porque la pérdida de sangre a nivel arterial es muy grande. La arteria tiene mucha presión y hace que el sangrado sea de una intensidad mucho más grande que un sangrado venoso. Y otro problema vascular serían las varices. Las varicosidades o varices son dilataciones venosas que se dificultan del retorno sanguíneo. Afectan con más frecuencia a mujeres, sobre todo en las venas del miembro inferior, y entre los factores predisponentes están la obesidad, el sedentarismo y el tratamiento con anticonceptivos. O sea que las varices lo que nos manifiestan es que el retorno venoso hacia el corazón se vio detenido, ¿no? Se dilatan, las venas se ensanchan y se quedan, digamos, sangre acumulada, lo cual afecta, ¿sí?, sobre todo los miembros inferiores, porque son los que tienen que hacer más fuerza para llevar la sangre desde abajo, tienen que ir en contra de la gravedad, tienen que llevarla desde abajo hacia arriba, y ese es el lugar donde más se puede llegar a notar ese signo de las varices. En cuanto a las patologías que tienen que ver con esto del sistema linfático, la inflamación o dificultades en las funciones del drenaje, se llama drenaje linfático justamente el movimiento que hace, ¿no?, la linfa, que es el líquido que está dentro del circuito linfático, que es un circuito muy extenso, pero que tiene muy bajo cantidad de líquido, porque es muy, muy finito, y una inflamación y la dificultad que tenga esta situación de mover hacia el corazón o hacia el sistema venoso los líquidos que quedan en el intersticio, es la linfangitis, que sería inflamación de los vasos linfáticos. Ustedes vieron que tanto como varices como dificultades de los vasos linfáticos muchas veces están asociados también a cuestiones musculares, ya que los músculos al movimiento y al contraerse ayudan, ¿no?, aumentan, presionan todo el sistema de retorno venoso y linfático.
cuando se da una inflamación, al inflamarse las paredes queda menos luz, y al quedar menos luz de estos vasos linfáticos se genera una falta de drenaje y una obturación de la luz que pueda tener este vaso linfático, y de esa manera se detiene, digamos, la toma de sangre. Todos estos casos, siempre, igual que el linfedema, vienen acompañados con edema. Vienen acompañados con edema. En mayor o menor medida, siempre hay una zona que se ensancha, que se infla y se llena de edema. El linfedema, bueno, es el aumento de los líquidos en los tejidos, justamente por muchas veces una inflamación, o porque el circuito venoso no llega, digamos, a tomar todo lo que el sistema linfático les da, y de esa manera se generan acúmulos de líquidos en los tejidos por mal funcionamiento de las válvulas y el sistema linfático. Las adenopatías linfáticas, esos son cuando se da la inflamación en los ganglios. Recuerdan que cuando veíamos el circuito linfático, en algún momento se detenía y había estas valvulitas que lo mostraban en los dibujos como un redondito, que esos ganglios linfáticos son los típicos que tenemos en el abdomen, en la ingle, en la garganta, y que esos son los externos, pero nos decía el texto justamente que la mayoría está mucho más internalizado y que no los vemos. Esta inflamación en los ganglios muchas veces también es un síntoma de que hay una zona alrededor en donde el ganglio colabora enviando macrófagos y linfocitos que está inflamada. Y es típico también de los pacientes que están con cáncer. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Esto le pasa muy típico sobre todo a los ganglios que están muy a la vista, que son los de el brazo, ¿no? A las mujeres que tienen tumores de mama, que le sacan el tumor y los ganglios que están más cercanos, que son los del brazo, ¿cómo se llaman? Los de la axila, los tumores axilares, los ganglios axilares. De esta manera, ¿no? De esta manera sacan, digamos, el lugar en donde pueda, digamos, generarse inflamaciones asociadas a la inflamación de la mama. Entonces, los ganglios, cuando se inflaman, es porque se junta ahí, se acumula una cantidad de células y acción inflamatoria y acción inmune que finalmente generan, digamos, una inflamación de los ganglios. Y esto es una adenopatía, linfoadenopatía o linfadenopatía, que es la inflamación de un ganglio cercano, seguramente a una zona en donde está habiendo una infección o todo. Ustedes tienen una faringitis, o sea, una infección en garganta, y tienen una linfoadenopatía en los ganglios amígdalas, ¿no? En las amígdalas, que es lo que le toca al médico debajo del cuello. O sea que si tienen algún problema en alguna muela o alguna inflamación, una muela, también esos ganglios de las amígdalas se los terminan mostrando porque están inflamados. El linfoma es la enfermedad más típica, porque es el cáncer del sistema linfático, ¿no? Los linfomas están divididos en varios tipos, dentro de los que se llaman Hodgkin y no Hodgkin, y es un tipo de neoplasia que suele iniciarse en los ganglios linfáticos, donde se produce un tumor formador de linfocitos anómalos, que pasa luego a la linfa, y después de la linfa a cualquier lugar del cuerpo, que pueden producir metástasis. Linfoma en sí mismo es, digamos, el cáncer que se sucede en el sistema linfático. Como, similar a la leucemia, es el que se sucede en las células del sistema sanguíneo, ¿no? Leucemia del sistema sanguíneo, linfoma del sistema linfático. Son células malignas que dejan al sistema linfocitario con muy bajo defensas, porque genera linfocitos de muy mala calidad, y de esta manera, digamos, estos pacientes tienen que ir a quimioterapia, trasplante,
como cualquier paciente con leucemia o algún tipo de cáncer. Y la esplenomegalia, que es el crecimiento exagerado del vaso, aumento del tamaño del vaso, generalmente se puede ver infecciones, pero en otras ocasiones pueden ser signos de neoplasia, y dijimos que también el aumento del vaso, cuando vimos el vaso en sí mismo, puede deberse también a concentración de elementos destruidos o que se sacan de circulación. En el caso de una hemólisis extravascular, un paciente negativo que se le pasamos RH positivo y nos destruyó toda la bolsa de sangre, se va a ver justamente con el aumento del tamaño del vaso, o el chiquito, el bebé que nace de una mama RH negativa, sensibilizado, dañado por el anticuerpo anti-D de la mamá, se va a ver justamente con un cuadro de aumento del tamaño del vaso. O paciente que tiene una púrpura por destrucción de plaquetas. Bueno, nosotros, digamos, somos expertos en tener pacientes de esplenomegalia en los bancos de sangre, porque es el lugar típico en donde vamos a ver donde hay destrucción de los elementos sanguíneos. Y creo que acá termino la presentación porque no fui para nada original y les copié lo mismo que está en el artículo. Hicimos una miradita del artículo. Bueno, estas son casi todas importantes. Igualmente creo que en el trabajo práctico les decía que elijan 2 para desarrollar un poco más, o que describan todas, que anoten todas y que desarrollen 2 de cada una, como para poder tener en cuenta esto. Acá está el desarrollo en los 3 cuadros grandes, y en el general están un poquitito los signos y síntomas que dan. Y abajo, en los cuadros generales, un poco más el desarrollo de la fisiopatología. Muy bien. Bueno, a ver. Preguntas. Ya hoy terminamos con todo lo que había en el texto. Ahora tenemos que hacer una revisada en las 2 clases que quedan de todo esto. Les traigo el PowerPoint de repaso, que ya se los mando junto con el otro. Y bueno, ahora con el trabajo práctico y con las 2 clases estas que quedan, bueno, vamos a ir otra vez de atrás para adelante, de adelante para atrás, para volver a repasar todos los temas. Y les dejo, y sí, la extensión esa de la Academia Khan, que siempre tiene varias presentaciones, como para tener un elemento más como para refrescar los temas. Bueno, ¿algo más? ¿Se les ocurre algo, chicos? No, profe, está bien. Estamos, bueno, a las 12 igual nos vemos, que ya no sé cuánto tiempo falta, media horita, menos. Bueno, nos vemos. Dejo de grabar y después ya les mando todo.